juntas. Estás escuchando Buenos Vecinos. Para participar, conectate a través de nuestras redes. @Buenos Vecinos BA en Instagram, Twitter y Facebook. Bueno, en septiembre de 2017 la legislatura aprobó con 34 votos positivos y 23 negativos un convenio entre Nación y Ciudad para urbanizar una estación en Colegiales con espacios verdes y edificaciones de uso público y privado. Un amplio predio ferroviario de más de 9 hectáreas que pertenecían al ferrocarril Mitre, con espacios verdes y edificaciones de uso público y privado, dice el proyecto. Esto está en la Comuna 13, Colegiales tiene el poco número de 0,7% de espacio verde por habitante, o sea, nada, tiene más o menos la misma desgracia que Valvanera. Y bueno, para hablar de esto, de Colegiales, los espacios verdes y lo que quieren los vecinos con este playón de 9 hectáreas, tenemos a dos vecinos de Colegiales, Santiago Sobral y Raúl Espineda, que nos van a contar con detalles de qué se trata esto. Les agradecemos que estén acá. Es un placer tener vecinos luchadores. La ciudad de Buenos Aires está más linda gracias a algunos políticos que escuchan, pero gracias a todos los vecinos que remamos y remamos muchas veces en dulce de leche para que la ciudad tome la forma que los vecinos reclamamos y deseamos, de acuerdo a lo que los vecinos queremos. Así que bueno, es un gusto tenerlos y queremos que nos cuenten, porque si bien está la ley, porque el problema de Buenos Aires es que hay un montón de leyes, ¿no?, que se consiguen, y uno lee esto y vive en Barcelona o en Madrid o vaya a saber dónde y dice, pero fantástico, ¿no? Esta ley es maravillosa, lo consiguieron, felicitaciones, chicos. A ver, cuenten de qué se trata esto. Bueno, gracias por la invitación. Yo soy Santiago, vecino de Colegiales, y esto comenzó hace un par de años. En realidad el reclamo viene de muchos años atrás, por un playón ferroviario que, como vos decís, tiene 9 hectáreas en total, con la parte ferroviaria incluida, las vías. Con galpones y demás. Y las vías y la estación de tren de Colegiales, etcétera. Pero la parte que se está disputando no tiene 9 hectáreas, en eso no hay que confundir, porque esa es información que salió ahora nueva, y el playón no tiene 9 hectáreas, que son sobre las que se legisló. El playón solo tiene 7 hectáreas. Ajá. libres, quiere decir que no ocupan hoy las vías ferroviarias. Sí, la fuente de la que sacamos esta información es el parlamentario.com. Porque salió publicado hace un par de días en alguna publicación. Pero, o sea, sobre lo que se trataba el proyecto original eran 7 hectáreas. Sobre esas 7 hectáreas, los vecinos, en fines del año 2016, presentamos un proyecto en la legislatura, un proyecto particular, para que esas 7 hectáreas se convirtieran en un parque cultural. Es decir, que las 7 hectáreas de extensión pasaran a ser un parque y que se aprovecharan los edificios que en ese predio existen, que hoy están siendo utilizados por empresas privadas. No sabemos en condición de qué, porque nunca pudimos obtener ¿Y qué es lo que funciona en esos lugares? Bueno, por eso nosotros nunca pudimos obtener una respuesta oficial, a pesar de haber pedido los informes oficialmente, tanto a la comuna como al Ejecutivo, como al AAVE, sobre en qué condiciones se operan estas empresas que están en el predio actualmente. Nunca pudimos obtener una respuesta oficial. En ese predio hoy operan una empresa de seguridad privada, un corralón de materiales, una empresa que vende maquinaria eléctrica, y también hacia mediados del 2016 se empezaron a construir por la noche unas canchitas de fútbol y se hizo un complejo de 8 canchitas de fútbol que ocupan cubrieron prácticamente 1 hectárea de superficie, canchitas de fútbol sintética, por lo cual abajo están hormigonadas, digamos. Como en la Manzana 66. Exactamente, se va haciendo la toma lenta del predio y después, bueno, ya una vez que tengo el pie arriba, la cosa es diferente. Claro, porque hasta sacarlos
¿no? Exactamente. O sea, el vecino organizado hace un montón de acciones en diferentes sectores, ¿no? Pero hasta que alguna de esas a partir de allí fue que los vecinos nos empezamos a organizar, a juntar, nos empezamos a encontrar cada vez que el gobierno de la ciudad invitaba a reuniones en el barrio para charlar de los árboles. Los vecinos íbamos y planteábamos esta cuestión. El gobierno de la ciudad decía que no tenían nada que ver porque esto pertenecía a tierras nacionales. Sin embargo, las empresas que operan, por más que operen dentro de tierras nacionales, operan dentro de la ciudad de Buenos Aires. Por lo cual, alguna relación hay. Pero y cualquier eso era obra antes del 2015, que Macri fuera el presidente. Hoy son tierras nacionales todavía. Está bien, bueno, pero la respuesta de que son tierras nacionales de parte del gobierno de la ciudad sigue. Nos la dieron hasta el año, hasta las últimas charlas que hemos podido cruzar, es que estos son tierras nacionales y no tenemos nada que ver. Pero resultó que cuando los vecinos a fines del año 2016 decidieron presentar un proyecto para que esto se convirtiera en un parque cultural, hacer uso de las instalaciones, que son muchas, hay muchos metros cuadrados cubiertos con galpones, claro, que además tienen un valor histórico y cultural, porque eso era un antiguo playón de maniobras que viene de fines del 1800. ¿Dónde están esos galpones en este momento? ¿Qué pasa? ¿Está alguna de estas empresas? Operan estas empresas. En alquilado no se sabe cómo. Y no se sabe quién es el que alquila y cobra, ni en qué condiciones, ni a dónde va la plata de lo que se recauda por eso, digamos. Eso es algo que nosotros no pudimos obtener la información, pero vamos a seguir insistiendo para que ustedes presentaron el proyecto en 2016. Fines del 2016. Ajá. Y un mes después, o 20 días después, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires presenta otro proyecto en lo que plantea es rezonificar el predio. ¿Por qué? Porque justamente como ese predio tenía una zonificación futura, lo que es UF. ¿Qué significa eso? ¿Qué se puede hacer con UF? No se podía hacer nada. Para el negocio inmobiliario, ese predio no tenía valor alguno porque no podían construir ahí. Entonces, lo que hace el Poder Ejecutivo de la ciudad es enviar un proyecto para rezonificar y darle valor a ese terreno, darle valor inmobiliario. ¿Le van a hacer viviendas? Al cambiarle la zonificación, digamos, ellos dicen, no, nosotros no tenemos que ver. Sí, tienen que ver, porque ellos cambian la zonificación y es lo que le permite, entonces, a Nación, que ahora a través de esta institución que se llama AAVE, que es nacional, vender esos terrenos en los cuales el negocio inmobiliario va a poder hacer un negocio fabuloso. De hecho, mucho antes de que la legislatura rezonificara este predio, la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, la AIC, que también es un organismo que crearon en el 2016, ya publicitaba la venta de estos terrenos, juntamente con la venta de muchas otras cosas en toda la Argentina, en el extranjero, y hablaban allí de que ahí se podían hacer un negocio de 200 millones de dólares, en un negocio inmobiliario de más de 200 millones de dólares, digamos, lo vendían en el exterior como vengan a hacer el gran negocio acá, con las tierras públicas. ¿Sí? O sea, están haciendo negocios en un lugar donde no hay tierras públicas, no hay tierras, no hay posibilidad de espacio verde. Y no hay espacio verde no porque parque, 0,7 es nada. Y no va a haber de dónde sacarlo después. Digamos, el espacio verde que ellos pisan y se pierde con el negocio inmobiliario, no se recupera más porque no hay dónde. Claro. Pero no se puede negociar que una parte se haga vivienda y otra parte parque. Entonces, porque vos decís que hay galpones. Existe una ley, Liliana, que dice eso. El tema es que es muy caprichosa la ley, ¿no? Que salió en septiembre pasado, ¿verdad? La ley esta finalmente. Sí, lo que está planteado inclusive es parte de toda una gran maniobra. Y la ley también pareciera ser que, como lo plantea la ley, va a haber espacio verde. Lo que no contempla es el espacio verde que ellos plantean, no es el mismo espacio verde que nosotros planteamos. Nosotros queremos que sea un parque, que haya una plaza, y no que haya pasto o maceta o algo que sea verde, que ellos lo califican como un espacio verde. Claro. Porque como hicieron en Puerto Madero. Exacto. Que todo edificio y cuatro macetas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nosotros estamos planteando la idea del parque cultural justamente para combinar dos cosas. El aspecto cultural, que se podría hacer en los galpones, y el parque que se puede hacer en el resto del predio. En una zona que estamos peleando por el espacio verde, porque no existe, hay 70 centímetros cuadrados por habitante, y con estas construcciones se va a ir reduciendo. Y está todo apañado, porque hicieron todas estas maniobras justamente porque quien tiene que habilitar para construir ciudad, por más que el terreno sea de Nación,
Entonces han hecho ya, crearon esta agencia de bienes, que acá el grave problema de la agencia de bienes es el siguiente. El Congreso es el único que está facultado para vender tierra del Estado. Se tiene que ir al Congreso y los diputados del Senado tienen que votar la venta de tierra del Estado. ¿El Congreso, no la legislatura? No. A ver, la tierra nacional. Las tierras nacionales. Tierra nacional. Esto es tierra nacional. Entonces, desde Nación, o sea, el gobierno de Macri, crean la agencia de bienes del Estado a nivel nacional. Sí. Y es una inmobiliaria por cual ella saca un decreto que se venden esas tierras. O sea, puentean al Congreso. Esto es un hecho ¿Pero muy no grave. se desarmó la agencia de bienes ahora? La de la ciudad. La de la ciudad. La ciudad había creado su propia agencia de bienes y la sí, disolvieron. el año pasado. Pero era la de la ciudad de Buenos Aires. O sea, la agencia de bienes de la nación sigue Sí, existiendo. sí, sigue existiendo. Es la que vende los terrenos. Es la que vendió los terrenos de Catalina Norte hace vendiendo poco los tiempo. terrenos en este momento. La que está vendiendo terrenos del ejército en Mendoza, etcétera, etcétera. Bueno, y con la ley esta que salió el año pasado en la legislatura, que es la que habla sobre el playón, ¿ustedes pudieron, digamos, influenciar, entrar en algo cuando se estaba discutiendo? ¿Fueron a la legislatura, accionaron? ¿Tienen había diputados que estaban de su parte, como pasó con La Manzana, por ejemplo? Sí, por supuesto. Parte. Nosotros cuando presentamos nuestro proyecto fuimos a la legislatura de la ciudad y recorrimos todos los despachos en los que nos recibieron. Sí. Todos, uno por uno de los legisladores en los que nos recibieron. No nos recibieron todos. Le tenemos que contar a los oyentes que cualquier vecino de la ciudad puede hacer un proyecto y entrarlo como particular, como un proyecto particular en la legislatura. Y luego tiene que hacer lobby para... Lo toma un diputado. Claro, para que lo hagan propio diferentes diputados. Le contamos eso a la gente que por ahí no sabe. La realidad es que el proyecto que presentamos los vecinos ni siquiera se trató. De hecho, la primera reunión de comisión asesora que hubo en la Comisión de Planeamiento Urbano ni siquiera figuraba en el temario y lo tuvieron que poner a último momento porque como fuimos a la legislatura y nos quejamos, apareció... ¿Visitaron despachos de diputados? Sí, fuimos a los despachos. ¿Y no tuvieron a ninguno de...? Sí, por supuesto que tuvimos a muchos a favor, todos los que votaron en contra. Si solo el oficialismo, la coalición cívica y Unidad Ciudadana votaron, por eso hay 32 23 negativos. Esos 23 estaban apoyando el proyecto de ustedes. 60 legisladores que están en la legislatura, 32 votos que pertenecen al oficialismo Cambiemos, Coalición Cívica y Unidad Ciudadana. La victoria, votaron a favor del proyecto. Todos los demás que estaban presentes votaron en contra. Votaron en contra. Quiere decir que toda la oposición votó en contra del proyecto oficialista. Ajá. Y con respecto a esto que vos decís de que hay un porcentaje que para construcción y porcentaje, sí es cierto, en la misma ley que los habilita a transferir a Nación a vender esto, los obliga a un porcentaje lo tienen que ceder a la ciudad. Digamos, ellos de todo el predio que van a vender pueden vender un 35% destinar a edificación y un 65% lo tienen que entregar a la ciudad para uso público. Claro. En respecto a esto hay dos problemas. Primero que estamos partiendo de el punto de partida al que estamos partiendo es -10. Porque si en el barrio de Colegiales hay 0,7 metros cuadrados de espacio verde por habitante y el barrio de Colegiales sigue construyendo y sigue construyendo y sigue construyendo y se supone que va a seguir creciendo, ¿va a mantener 0,7 o va a tener menos? Entonces la única forma de crecer es que el Estado no se desprenda de un solo metro cuadrado más de superficie verde. Verde o pública, digamos, con lo público es lo mismo. Verde y pública además. ¿Puedo hacerte una pregunta que me quedó desde hace un rato? Esas personas que están ocupando esos edificios, esas empresas, ¿alquilan o son dueños? Sí, alquilan. No. ¿Y a quién le pagan el alquiler? No lo sabemos. Una consignación. El dueño es el Estado Nacional, está operado por alguien relacionado con los ferrocarriles argentinos, ¿sí? Y quien administra estos bienes hoy es el AAVE, el AAVE Nacional. Ahora, ¿qué está pasando con qué contratos hay? ¿Qué se paga? ¿Qué no se paga? ¿A dónde va la plata? No, lo desconocemos porque nunca pudimos obtener. Eso es ilegal que no haya contrato. No, nosotros no decimos que no haya contrato. Decimos que seguramente no pudimos conseguir que nos dieran la información. O sea, esa que debiera ser información es confidencial, digamos. Normalmente son consignaciones provisorias. ¿Pero sigue siendo territorio nacional o ya lo cambiaron a territorio municipal? No. Hasta que, digamos, yo no sé si ya se hizo la cesión de tierras en principio, hasta que el AAVE no saque a la venta las tierras, supongo que no va a ceder tampoco el resto del porcentaje. Y con respecto a eso, el resto del porcentaje,
Si el AVE vende el 35%, O sea, ¿eso ya es seguro que van a vender el 35%? eso es lo que habilita la ley. La ley lo habilita. Lo que habilita la ley. Ahora puede haber excepciones. A raíz de la ley, como ya tenían todo armado, ellos llamaron a un concurso público de ideas para tratar de legitimar todo esto. Llaman a un concurso de público de ideas a través de un organismo que es la Sociedad Central de Arquitectos. Ajá. Que, digamos, como tratando de que esto lo hacemos Que entre esté todos. bendecido por Entonces, una organización exactamente, no gubernamental. Claro. Y la Sociedad Central de Arquitectos llama a un concurso donde entregaron premios por 1 millón de pesos. Y obviamente el concurso al que le dieron el premio es el concurso que utilizó, primero, en las bases del concurso exigían que se cumpliera con uno de los puntos que plantea el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que es la construcción de 80.000 metros cuadrados de superficie cubierta. Ajá. En ese 35%, pero 80.000 metros cuadrados de superficie. Para que la gente entienda, 80.000 metros cuadrados de superficie es como hacer un edificio de 8 pisos por una manzana completa, toda de hormigón. Sí, es cementar. ¿Sí? Es cementar. Sí, Como pero- hicieron en Puerto Madero. Vos me contás todo esto y me no, recuerda. pero Puerto Madero es otra historia, porque Sí, Puerto Madero pero tiene una además tiene densidad la- de población súper baja. Sí, además tiene la co- reserva, no la es reserva comparable, ecológica. Lili, no es comparable Esto Puerto está Madero. en el medio de una zona que es límite, Colegiales Belgrano, donde hay una densidad de población ya elevada, superior a la media de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene una densidad de población de 14.000 y pico de habitantes, y Colegiales tiene una población de más de 22.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, seguir sobredensificando una zona que ya está altamente densificada no tiene sentido. Es criminal. Desde el punto de vista de mejorar la Claro. calidad de vida de los vecinos. Es criminal. Tiene sentido desde el punto de vista del negocio inmobiliario. ¿Por qué? Porque es una zona donde hay un cierto poder adquisitivo que les va a poder permitir construir viviendas donde van a ser Sí, además el metro cuadrado tiene un valor el metro, altísimo y lo va a tener más. exactamente. O sea, Porque además el proyecto que avala, que ahora se presenta como el ganador de la Sociedad Central de Arquitectos y qué sé yo, es un proyecto que lo que hizo fue agarrar el parque, poner los edificios en el medio, cortar el parque a la mitad y generar un negocio inmobiliario con edificios que tienen vista a dos plazas. futuro parque. A dos plazas, una pregunta, digamos. cuando van los funcionarios a la Comuna 13, a la reta habla con los vecinos, o Machiavelli, o el funcionario que vaya, o Diego Santilli, o sea, ¿qué respuesta les da a ustedes con esto? O sea, ¿hablan, intercambian al respecto? No, ¿Hay ellos vienen con una idea fija, y la visita de los funcionarios a la comuna es como un protocolo. O sea, ahí nosotros los vecinos no tenemos ningún tipo de poder para incidir en cualquier tipo de cuestión, salvo que sea por la movilización, que es lo único que garantiza que estas cosas no avancen, porque a nivel de negociación, ellos saben los problemas que tienen, saben dónde se enfrentan. Ahora tienen un gran problema, que se frenó una obra de un edificio de Rocca Tagliata, y por todo este tema similar, porque van contra las medidas que tienen que ir, o sea, no construyen más de lo que tienen que construir. Bueno, hicieron un edificio que tendría que ser 30 pisos, se paró en el piso 15, y ahora está en juicio porque la zonificación no permitía. No lo permitía. Ajá. Entonces, los funcionarios del gobierno conocen perfectamente todo esto, no es que van a ver qué es lo que pasa. Ellos son lobistas. Hoy en día el político es un lobista de un grupo que representa intereses, y de golpe en el mismo gobierno puede haber lobista de otro grupo y se chocan entre ellos. Acá el negocio es muy grande porque se está planteando la rezonificación de la ciudad de Buenos Aires, se está discutiendo un nuevo planeamiento, un código de planeamiento urbano, o sea, hay mucho para hacer. Entonces lo que está planteándose es un gran negocio inmobiliario a costa de la calidad de vida de los vecinos, la calidad de vida de la población. Sí, además es el momento, digamos, para lotear y vender, porque luego más, es como que... Nosotros hemos hecho en la Comuna 13, hemos hecho una actividad muy importante con lo que fue el tiro federal. Sí. Y nosotros nos enteramos de lo del tiro federal por un flyer que salió en Miami de venta de departamentos en el tiro federal. O sea, ya estaban vendiendo los departamentos que ni siquiera se estaba discutiendo en la legislatura. O sea, es muy poderoso esto. ¿Cómo quedó, contémosle a los oyentes, cómo quedó el tema del tiro federal, finalmente? No, el tema del tiro federal se va a trasladar a lo que sería la parte de la costanera, se va a vender
porque ahí aceptaron las autoridades del Tiro Federal la venta de la propiedad. Ahora hay, bueno. ¿Y la compró el Estado? No, eso está a la venta de un grupo de empresarios. Sigue igual como antes. Exactamente. O sea, a pesar de que los vecinos se quejaron y reclamaron, sigue exactamente igual. O sea, le cedieron otro lugar, otro terreno al Tiro Federal. Se traslada, y cuando se traslade se empieza a lotear, a vender, porque ya está todo armado el negocio. Se va a hacer lo mismo. Ahí también hay un proyecto inmobiliario gigantesco, también con parques, etcétera, etcétera. En todos lados el enganche es el mismo, es 35% de viviendas y el 65% de espacio público. El tema es que el espacio público ya es insuficiente, entonces el 65% ya te queda chico. Pero además en el 65% tenés que considerar las calles, las veredas, las playas de estacionamiento del edificio. Bueno, ahí hay otro problema que son las playas de estacionamiento. Que también es un negocio. También es otro negocio que están moviendo Han y hablando. querido hacer en la Plaza Clemente estacionamiento subterráneo. O sea, ¿cómo vas a hacer estacionamiento subterráneo en una plaza? Ahí estamos también peleando. Bueno, pero en Marcelo T. de Alvear, ahí frente al Coliseo, hay estacionamiento subterráneo, donde está el consulado italiano. Estacionamiento subterráneo vos podés hacer hay donde un montones quieras. de lados. Hay que ver si tiene sentido o no. ¿Qué es prioritario? Digamos, ¿a cuánta gente le va a resolver el problema? El tema es que es un negocio para unos pocos y en contra de unos muchos. A los concesionarios, que son 5 o 10, porque es un negocio impresionante. Y afecta a un montón de gente. Va a resolver el problema una playa de estacionamiento de 200 o 300 autos? A los futuros vecinos que compren los edificios que van a construir. Entonces, nosotros queremos que, digamos, lo de las cocheras subterráneas, muchos vecinos les gusta porque creen que les va a dar la solución, pero nosotros tenemos que ser cuidadosos en el tema de a cuántos vecinos les va a dar solución cuando plantean las cocheras subterráneas. ¿Cuál es el costo que tiene para el Estado las cocheras subterráneas? Porque el Estado le está dando el terreno a un privado para que el privado haga el negocio con las cocheras subterráneas. Y te dicen que dan fuentes de trabajo y bla, bla. Habrá que estudiar. Yo creo que hay que estudiarlo seriamente. Volviendo al playón de la moneda. Volviendo al playón de Colegiales, ¿en qué instancias está y los vecinos qué acciones están impulsando en este momento para ustedes? El objetivo es lograr que no se cumpla el 100% de esta ley, ¿no? Sí, el objetivo es volver a... O sea, la idea nuestra es que sea parque cultural. De eso no nos apartamos. Ajá. Porque es lo que tiene que ser, no es un capricho. Lo dijo muy bien. Vamos perdiendo cada vez más calidad de vida. No necesitamos edificios, no necesitamos que venga más gente. La Argentina es muy grande. Necesitamos plazas, parques, no macetas colgando. O sea, no plazas y parques. Ceder, que nos den una placita o en relación a esto. No, un parque más como el Parque Centenario sería más o menos. O más grande. Es más chico tal vez en superficie, pero es necesario porque toda la zona central de la capital federal, si ustedes se fijan, los parques que existen son perimetrales, costeros y algunos parques que vienen también del año 1900, donde los tipos eran visionarios y cuando en Buenos Aires vivían 250.000 personas, un tipo visionario hizo el Parque 3 de Febrero. Claro. Cuando vivían 250.000 personas. Hoy viven casi 3 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, es imperioso que el espacio verde que queda público se conserve todo, porque en Buenos Aires se construyen anualmente más de 1 millón de metros cuadrados de edificación, todos los años, 1 millón de metros cuadrados, a pesar de que la población de Buenos Aires no crece hace 70 años. Esto sacado de los censos, digamos, esto es información tiene oficial. Que ver con el negocio inmobiliario, ¿no? Hay un montón de viviendas desocupadas. Exacto. Y aparte hay algo que es grave también, porque la zona norte de la capital es una zona inundable. Nosotros estamos atravesados por varios arroyos, porque eso era la zona baja. O sea, la gente, digamos, vivía en el lado de Rivadavia hacia San Telmo. Después se trasladó para la zona norte. Ahí estaban las quintas de los ricachones. En Belgrano, hasta hace 20 años, 25 años, había casonas. Hoy no ves ni una. No, está lleno de edificios. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene un impacto ambiental muy grande y también el impacto del suelo
es muy grande porque es mucho cemento y el agua naturalmente produce inundaciones, porque es una zona que es una cuenca. Claro, claro. Y de arroyos lentos. Por eso hay grandes inundaciones, por eso ahora están haciendo una obra de mucha plata, que no sé si vale la pena o no. Están poniendo una tunelera para poder hacer una aliviadora del arroyo Vega, que sale mucha plata. Esa es la zona de que están construyendo cemento. Es trabajar en vez de sobre las causas, sobre las consecuencias, y nos cuesta un montón de plata. Sí, pero esas consecuencias, si las resolucionan, pueden construir arriba. Bueno, ya tenemos que ir Ya redondeando porque nos quedamos sin tiempo. Pero, a ver, si quieren convocar a los vecinos a alguna nueva reunión, ¿es este sábado? A partir de las 10:30 en la Plaza Paso, Moldes y Olaguer y Feliu. Bueno, es para hablar para reclamar el espacio verde en el playón de Colegiales. Bueno, gracias por venir. Tengan en cuenta que cuando quieran tienen la puerta abierta, vienen y nos cuentan cómo sigue la lucha de los vecinos de Colegiales con el playón. Ya tuvimos aquí a la gente de la Plaza Clemente también hablando del tema, así que bueno, tienen un lugar para contar cómo sigue y para impulsar un poco esto. Y vayan el sábado a la reunión vecinos de Colegiales, no se queden mirando. Acompañen a los vecinos de Colegiales. Bueno, muchísimas gracias Santiago y Raúl. Es un placer y nos volveremos a ver. Mil gracias. Gracias.